Martes IRE, una visión diferente del mercado inmobiliario para profesionales y particulares. El ingeniero de la edificación Jorge Carcelén reúne a las voces del sector en directo en Instagram y en diferido en YouTube e iVoox. Pues nada, mira, son las 8 en punto, vamos a arrancar directamente y así vamos totalmente puntuales. Genial. Soy Jorge Carcelén, estamos en los martes IRES y esta tarde tenemos con nosotros a Jesús Lucía para hablar un poco del tema hipotecario. Entonces, la primera pregunta muy sencillita es, ¿quién es Jesús Lucía? Bueno, pues Jesús Lucía es un ex empleado de banca que decidió dar el paso a montar su propia consultoría, pues para ayudar fundamentalmente en este mundo de la financiación, ¿no? Que por desgracia creo que en España tenemos una cultura financiera escasa y que muchas veces el cliente no sabe en dónde se mete o qué es lo que La mayoría, yo las creo, ¿no? repercusiones, ¿no?, que tiene el contratar una hipoteca, con lo cual, bueno, pues es ese pasito de tratar de ayudar, de acompañar al cliente a la hora de coger algo que es una de las inversiones más importantes dentro de su vida, ¿no? Pues nada, vamos, yo hoy la idea es hablar un poco y ponernos en situación de cómo estamos ahora mismo. Vamos, yo por lo que conozco, la hipoteca hemos estado hasta hace poco con unos intereses bastante bajos, los fijos alucinantes. Entonces, yo quiero, si puedes, en base a tu experiencia, que nos cuentes, pero echándote años atrás, o sea, para contar un poquito, oye, hemos llegado a tener años antiguamente, hace 30 años, 40 años, que se llega a pagar hipotecas al 15, el 16%, al 17%. O sea, entonces, que nos pongas un poco en situación hasta llegar al momento actual y ya hablamos un poquito del momento actual en el que estamos ahora mismo. Perfecto, pues como bien decías, tiempo A. Pues estamos hablando de 30, 35 años, estamos hablando de hipotecas a unos tipos de interés muy altos, como bien decías, un 15, un 17%, no eran tipos desorbitados y sobre todo una de las características muy importantes también es que el plazo de las operaciones eran muchísimo más cortos, entrábamos en plazos de 10, 15 años, ya era una auténtica barbaridad ese tipo de hipotecas, ¿no? Se fue ajustando y bueno, pues durante hace pues sobre los años 2000, 2010, ahí ya empezaron a crearse las hipotecas a más a largo plazo y sobre todo con una bajada de tipos de interés muchísimo más acuciada, ¿no? O sea, pasamos por una etapa en la que podíamos tener tipos variables, que era lo único que se estilaba en esos momentos, con diferenciales de Euribor más 0,25, 0,19. Perdona que te corte, Jesús. ¿Puedes explicarnos brevemente qué es una hipoteca de interés fijo, qué es una hipoteca de interés variable y un poquito de los intereses que se hablan, los términos que se hablan en estos temas para dejarlos claros desde el principio? Claro. Mira, las hipotecas a tipo fijo son, como bien su nombre dice, es una hipoteca en la cual se fija directamente un tipo de interés durante toda la vida del préstamo. Es decir, fijamos una hipoteca al 2,5 y pase lo que pase, siempre vamos a estar pagando el 2,5 sobre el capital que tenemos prestado. Cuando hablamos de hipoteca de tipo variable, va a ir siempre referenciada a un índice. En el 98% de los casos, este índice es el Euribor, que es el índice de referencia del mercado hipotecario y el que se prestan el dinero los bancos, ¿vale? Entonces, a este índice se le suma un diferencial, es decir, pues tenemos el Euribor más un 1%. Pues a ese importe, que es el tipo de interés al que se prestan los bancos, le sumamos ese 1% y nos da nuestro tipo de interés. Normalmente, como digo, siempre ha sido el Euribor. Ha habido otras ocasiones que en caso de faltar, pues se ha referenciado a IRPH, que es también bastante conocido porque también ha habido varias sentencias en las que se clasificaba como
un tipo de interés no muy regulado y ha habido jurisprudencia, bueno, en el que han tenido que adaptar los intereses que se cobraban con el IRPH. Que, Puedes, lo digo vamos, por igual aclarar términos. RPH, ¿qué es? O, vamos, tampoco profundicemos mucho porque son temas además muy extensos y realmente ¿qué es el Euribor? O sea, para ponernos también en situación. el Euribor es el tipo de interés al que se prestan las entidades financieras y el IRPH era como una especie de tipo medio de los importes de que se hacía la media de los préstamos hipotecarios. ¿Vale? Entonces se utilizaban normalmente esas dos magnitudes, pero ya te digo que el 95% eran sobre todo hipotecas a tipo variable referenciadas a Euribor. También tuvimos una moda en los años 2006, 2007, que fueron las hipotecas multidivisas, sobre todo referenciadas al yen, que bueno, y al franco suizo. En el franco suizo, bueno, pues nunca ha habido tampoco muchos problemas, porque bien es cierto que siempre ha tenido una estabilidad, pero con las hipotecas en yenes tuvieron un auge, pero bueno, pues con las devaluaciones que hubo y demás, sí que se generaron bastantes problemas porque en algunos casos se duplicó hasta la deuda que tenías contratada, ¿no? Conozco algún caso. Eso al final es en la propia moneda, ¿no? O sea, Efectivamente, por el efecto de cambio de moneda, porque tú al final lo que estás pagando es la deuda en yenes. Si el yen al final se devalúa, tú estás pagando más por ese préstamo, ¿vale? Entonces sí que es cierto que hubo bastantes problemas durante un tiempo, sí que se tuvieron ahorros bastante considerables, pero en el momento en el que la economía japonesa se empezó a estancar, sí que hubo bastantes problemas en ese sentido del incremento de la deuda. Sobre todo el problema que se dio eran las dificultades que había para luego cambiar de la multidivisa de yenes, por ejemplo, volverla a pasar a euros. Esas son principalmente las reclamaciones que se solicitaron por esos temas, ¿no? Porque se pusieron bastantes trabas a la hora de cambiar y poder estabilizar esa deuda. Las entidades financieras ahí no dieron mucho chance y se generaron esos problemas y de allí se derivaron todas las reclamaciones de las hipotecas multidivisa. pues nada, te he cortado, hemos hecho aquí este paréntesis un poquito con estos términos. Si podemos volver un poquito a ponernos la historia reciente, como dijéramos, del tema hipotecario y ya entramos un poco a hablar de la situación actual. Eso es, pues, y como decía, veníamos sobre todo, pues eso, en los años 2002 hasta el 2008 aproximadamente, antes de la gran crisis que tuvimos, pues estábamos en tipos de interés, sobre todo en diferenciales, que eran una auténtica barbaridad, ¿no? Teníamos, como decía antes, pues Euribor más 0,29, Euribor más 0,19, con lo cual prácticamente, bueno, los tipos de interés eran muy escasas. ¿Qué pasó? Que vino toda la crisis, 2009 hasta 2012, 2013, con subidas de tipos de interés brutales. Tuvimos el Euribor cerca del 5%, 6%, con lo cual, aunque los diferenciales eran muy pequeños, pues estábamos hablando de hipotecas al 6,5%, que en todo el momento de la burbuja, pues lógicamente sobre los importes que estaban hipotecando esos bienes, pues se hacían unas cuotas que estaban pasando, pues a lo mejor de pagar 700 euros a pagar 1.300, 1.400 euros. Con lo cual, Me pasó a mí personalmente. O sea, yo he llegado a pagar de una hipoteca en 1.000 y pico cuando lo normal era esos 600, 700 euros y con un diferencial bajo, la verdad. eso es. Y ahí empezó a entrar la moda de las hipotecas a tipo fijo, de garantizarte, bueno, pues un tipo de interés que te evitase todas esas fluctuaciones que podía tener el Euribor. Entonces, a partir de ahí, se fijaban hipotecas a tipo fijo que estaban rondando normalmente ese 2,5, 3%, que, bueno, pues lógicamente eran más baratas que el tipo variable y que, bueno, pues durante todo ese tiempo te ibas a asegurar el tipo de interés durante todo el resto de la vida del préstamo.
Y bueno, pues en momentos actuales se ha seguido manteniendo la tendencia mucho de la contratación a tipo fijo. De hecho, ha habido un cambio de tendencia brutal. Antes, si estábamos en un 80% tipo variable a un 20% tipo fijo, totalmente se han cambiado las tornas y ahora sí que estamos un poco más en equilibrio de un 50-50 en cuanto a la elección de tipo fijo y tipo variable. Pero todo es la tranquilidad, ¿no? Al final el fijo sabes que vas a pagar eso Eso y es. puntos. Lógicamente, al final muchas veces, que es una de las preguntas que nos hacen, es, ¿pero qué es mejor, tipo fijo o tipo variable, ¿no? Y aquí, pues, contestando muy a la gallega, pues como siempre depende, ¿no? O sea, va a depender mucho de tu perfil de riesgo. ¿Por qué? Porque al final, con un tipo fijo, efectivamente sabes la cuota que vas a pagar, pero en escenarios como el que estamos viviendo hasta hace unos meses, el tipo variable te va a salir muchísimo más barato. ¿Por qué? Porque venimos con una situación de que el Euribor ahora mismo lo tenemos en negativo, con lo cual con los diferenciales, pues sobre todo en hipotecas antiguas, ahora mismo no están pagando intereses sobre el préstamo, ¿no? Entonces, claro, tú ahí estás ganando una ventaja sobre una hipoteca a tipo fijo en la que, por ejemplo, vas a pagar pues en torno a un 1%, vas a pagar ese tipo de interés y estás consiguiendo un gap de un 1%, pero tienes la tranquilidad de que da igual, entre comillas, que haya otra contingencia económica, que vas a tener ese tipo asegurado, mientras que ahora mismo sí que se están viendo repuntes en cuanto a la evolución del Euribor, ¿no? En una tendencia que está creciente. No obstante, hasta que lleguemos a niveles en que esos diferenciales, igual en el tipo fijo, todavía queda un poco más de tiempo, ¿no? Y sí que es cierto que los precios que se estaban dando en tipo fijo eh, prácticamente muchas veces te desaconsejaban el coger una hipoteca a tipo variable porque las últimas hipotecas que se han firmado a tipo fijo pueden estar en torno al 0,70%. ¿Vale? Es verdad que Entonces, con esas condiciones un 0,7 en fijo es que no merece la pena a el 30 riesgo, años, claro. a 30 años es que te da una tranquilidad brutal, ¿no? Entonces, en ese momento sí que te puede recomendar más el irte al 0,70 porque más bajo el Euribor no va a poder caer, con lo cual tampoco ibas a Mm. obtener muchas más ventajas, pero la tendencia tenías mucho más margen de empeorar con la subida del Euribor que si te coges directamente la hipoteca a tipo fijo. También con la nueva ley hipotecaria, también este gap siempre se puede mejorar porque te da la posibilidad de, cuando tienes una hipoteca tipo variable, hacer el cambio a una hipoteca tipo fijo, ¿vale? Que también es una de las ventajas que tiene, lógicamente adaptados a los precios que hay en el mercado. Vale. Y ese cambio tiene que ser con, o sea, con hipotecas firmadas ya con esta nueva ley hipotecaria o es Con las nuevas. con las nuevas, ¿no? Por eso Con digo las que nuevas. una hipoteca antigua no se puede hacer dichos Eso cambios. es, Ujú. eso es, ¿vale? Sí se podría hacer, lo que pasa es que lleva unos costes mayores porque habría que hacer una novación de la hipoteca, Ya, ¿vale? claro. Entonces tienen las comisiones correspondientes a lo que es una novación, ¿no? Pero el cambio que te permite ahora mismo la nueva hipotecaria te exime de esos gastos. Mira, Jesús, vamos, yo si me equivoco en la palabra, pero tú al final eres un consultor, ¿no? O sea, Uh -huh. una consultora hipotecaria para asesorar tanto a profesionales como a particulares. Al final, esta línea de directos, la idea es dar pinceladas de distintos conceptos hipotecarios, incluso materiales, vamos a hablar un poquito de todo. Y me gustaría que desde tu punto de vista, de trabajo, que nos explicaros un poco tu labor, Uh ¿vale? -huh. Tanto a profesionales como a particulares y en qué beneficia tanto el asesoramiento, la gestión, la ayuda a un profesional inmobiliario como a un particular esta labor, tu trabajo que hace, el que hace normalmente. Genial, pues mira, desde el punto de vista del inmobiliario, al final el beneficio es mutuo porque nosotros al final lo que hacemos es ayudar al comprador a poder adquirir esa vivienda que está vendiendo la inmobiliaria.
A nivel de cliente, para mí es fundamental sobre todo el asesoramiento previo, porque como te decía al principio, la cultura financiera que tenemos actualmente es bastante escasa. Entonces, la gente cuando va a comprar una vivienda piensa que comprar una vivienda es el precio que le aparece publicado en un portal o el que le dice la inmobiliaria o el que le ha dicho el comprador. Y ahí al final tiene que tener en cuenta que conlleva una serie de gastos. Primero, la parte de impuestos, ¿vale? O sea, al final, si es una vivienda de segunda mano, tenemos el impuesto de ITP, tenemos los gastos de registro notaría, que eso hay que sumarlo a lo que es el precio de la compra, ¿no? Entonces, que muchas veces eso la gente se le olvida hasta que empieza a ver que es un porcentaje adicional. Hay que tener en cuenta que si se compra una inmobiliaria, en algunos de los casos las inmobiliarias cobran unos honorarios por esa venta de la vivienda, con lo cual tiene que sumar ese importe al precio global del importe que va a pagar por esa vivienda. Tiene que tener en cuenta gastos bancarios que normalmente el primer año siempre va a tener, como son el seguro de vida, el seguro del hogar, son gastos que tiene que contar con ellos. En la mayoría de los casos ya no hay comisión de apertura, pero en algunas operaciones todavía pueden conllevar una serie de gastos adicionales, como es la comisión de apertura o gastos de estudio de la operación. Entonces, todo ese paquete tiene que tenerlo en cuenta para, a la hora de, con los ahorros que cuenta, ver si puede afrontar todos esos gastos, ¿vale? Eso es muy importante. Eso vamos, lo que está claro, yo creo que muchas veces también es parte de vuestra labor o la persona que le está asesorando es eso. O sea, vamos a ver, no des una señal, no señalices una vivienda hasta que no hagas las cuentas y sepas tu capacidad si tienes esa capacidad de compra o no la tienes, ¿no? Eso es. Y sobre todo luego también ver si vas a poder conseguir que el banco te dé la hipoteca, ¿vale? Porque otra cosa es que te puedan llegar a financiar el importe que tú quieras comprar, que eso es otro de los problemas que muchas veces nos encontramos, ¿no? No, si es que yo pago un alquiler de 750, ¿cómo no me van a dar una hipoteca de 600? Pues lo primero que tenemos que hacer es ese análisis del endeudamiento, porque si tienes otros préstamos o no tienes otros préstamos, los ingresos que tienes como norma general, el 30% es lo que tienes que destinar a las cuotas. Si tienes además un préstamo personal que con el alquiler no te lo están computando, cuando te vayas a hacer los cálculos el banco, te puede decir que no puedes pagar esa cuota según sus estándares. Con lo cual, también hay que tener muy claro que el banco nos va a poder otorgar esa financiación o que nos van a dar los números respecto a los valores de tasación con lo que hablábamos antes del total de los gastos, ¿no? Entonces, es un estudio completo lo que hacemos de cuántos son los gastos que te lleva la compra de la vivienda, cuánto nos va a financiar el banco, qué mínimo nos va a financiar, qué máximo nos va a financiar y ver si nos cuadran las cifras, porque por desgracia hay veces que yo me he encontrado con clientes que me vienen de segundas que han perdido las arras porque les dijeron que no había problema con la hipoteca y, lógicamente, cuando te pones a analizarlo, tienes problemas al conseguir la hipoteca. Lo recomendable entonces sería eso, o sea, hacerlo al revés, ver qué capacidad tienes y cuando tengas claro qué capacidad tienes, entonces ver en qué horquilla de compra estás, ¿no? Porque al final, igual que es que yo, vamos, por nuestra profesión hay otra cosa que me he dado cuenta que es las cuentas con el tema de la reforma. O sea, compran una casa para reformar y no tienen en cuenta que, claro, que ese dinero tampoco lo pueden sacar en la mayoría de los casos de la hipoteca. Entonces se ven en un problema de liquidez que al final, pues, vamos, no pueden reformar o no pueden hacer lo que tenían previsión hacer. Efectivamente, efectivamente. Ese es uno de los grandes problemas que hay, ¿no? O sea, el que al final te metes en el charco y dices, ostras, pues ahora o tengo que parar y, como bien dices, no hago la reforma. O, a ver, me tengo que financiar a través de un préstamo personal para conseguir completar todo el dinero. Lógicamente, al final son cuotas que te van sumando y que lógicamente te pueden llegar a generar un estrés financiero durante un cierto tiempo
bueno, que el primer paso es querer ser consciente de que por lo menos lo vas a tener, ¿vale? Porque mucha gente dice, no, el 100% más un préstamo personal más no sé qué. Hay en casos que puede ser viable porque, bueno, ahora sabemos que las entidades nos dan esos préstamos preconcedidos con la banca electrónica que te empieza a bombardear de tiene un préstamo preconcedido de 20.000, de 30.000. Y dice, bueno, pues cojo este y otro. Y dice, vale, sí, la operación es viable cogiéndote este préstamo personal en 2 bancos, te coges los 2 préstamos personales y la hipoteca. La operación es viable, pero sabes que todos los meses vas a tener que pagar 3 cuotas, una del préstamo hipotecario y dos del préstamo personal, al menos durante 5 años. Ya. Eh, Y lo, los intereses que vas a pagar del efectivamente. personal. Entonces, ¿que lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer, pero, ostras, ¿a qué nivel de ansiedad o de estrés financiero te va a someter el que hagas esto? Entonces, eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacerle ver al cliente. Nosotros, al final, no tomamos la decisión por el cliente. Nosotros, Claro. al final, lo que nos gusta es, oye, esto es lo que te vas a encontrar si haces esta tipología y esto es lo que te vas a encontrar si haces otro estudio, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros hacemos. Hay otra cosa, vamos, ahora si no me corriges y lo aclaras, que milagros no hacéis, pero sí que conocéis bien a lo mejor el tipo de cliente, o sea, ahora mismo qué banco está aceptando operaciones con un tipo de cliente, qué porcentaje se está dando de valor de tasación, ¿no? O sea, tenéis visto, como digamos, una red de oficinas, o sea, de distintos bancos o cajas para saber cada cliente dónde lo tienes que orientar, ¿no? Efectivamente. A ver, el estándar actualmente de la mayoría es el 80% del menor de los dos valores, o bien del importe de la tasación o bien del importe de la compraventa, ¿vale? Ese es el estándar que tenemos. A partir de ahí, tenemos posibilidad de llegar hasta el 100%, ¿vale? En diferentes casos. En muchos de los casos siempre nos van a dejar el 90% del valor de la compraventa siempre sujeto al 80% del valor de la tasación. Es decir, pues una vivienda que tenga un valor de tasación un poquito más alta, el vendedor la vende al final porque lo necesita con un precio de venta más barato o bien porque la tasación ha salido más alta, lo que sea. Pues Eso ahí tenemos. daría también para hablar mucho. Sí, pero bueno, ya cada vez menos lo de las Sí, tasaciones, cada vez menos porque, bueno, y tú lo sabes, al final sí, van sí, por sí. horquillas e incluso presentando una tasación, el banco te puede hacer una tasación de contraste y si hay mucha diferencia, la tasación que te coge es la que hace el banco. Sí, la menor de... Eso es, Es lógico. cada vez hay menos margen en eso de las tasaciones, ya no es como antes que decías, quiero que me la tases en 500.000, te pongo 500.000 y me da igual. Entonces, bueno, como decía, tenemos esa opción del 80% del valor de la tasación, podemos llegar hasta el 90% del valor de la compraventa. Y luego sí que es cierto, hay algunas entidades que nos pueden llegar a dar el 100%, bien es cierto que el coste es que el tipo de interés se te dispara, ¿vale? O sea, lógicamente, bueno, pues al final, por normativa de Banco de España, todas las operaciones que van a más de un 80% las tienes que dotar, ¿vale? Entonces, claro, pues para compensar esa parte de que te dan de más, pues el tipo de interés pues se puede más o menos duplicar. Estaríamos pues en torno a lo mejor en un 2,5, 2,75, con comisiones de apertura, más vinculaciones, seguros, que es otra de las partes que nosotros también siempre analizamos, la parte de las vinculaciones, porque bueno, a raíz de la nueva ley hipotecaria no se podía hacer la venta combinada, es decir, que yo te doy la hipoteca, pero me tienes que contratar el seguro de vida, el seguro del hogar, el seguro del coche. Eso se prohibió. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues la venta con productos bonificados. Es decir, yo te doy un tipo de interés de salida, si hablamos de tipo fijo, imaginemos que te doy un 2,5, pero si me contratas la cuenta corriente con la nómina, te bonifico un 0,50. Si me haces el seguro de vida, te bonifico un 0,5. El seguro del hogar, un 0,20. Pues esas vinculaciones son también muchas veces las que estudiamos. ¿Por qué?
porque hay veces que sin coger esas vinculaciones vas a pagar menos. La gente al final muchas veces se centra en, no, yo quiero pagar el menor diferencial posible y cojo todos los productos. ¿Por qué? O sea, no tiene sentido coger todos los productos muchas veces. Si es algo que a lo mejor vas a necesitar, sí. De todas formas, vamos, tú tendrás más experiencia, pero yo me he encontrado cosas curiosas, porque al final yo, vamos, caso personal, tengo, por ejemplo, una que resulta que el servicio de tema de seguro y todo, comparado con otros sitios, las condiciones han sido buenísimas. En cambio, hay otras entidades que son totalmente desproporcionados y abusivos. O sea... A ver, normalmente con el tema de los seguros, la banca tiene seguros mucho más caros que lo que si vas a una correduría o a una oficina de seguros, ¿vale? Siempre va a tener los precios un poquito más altos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O cuál es la trampa muchas veces que se hace con el tema de seguros? Tú al final puedes tener una hipoteca, pongamos, de 200.000 euros. Te hago un seguro, en vez de cubrirte por 200.000, te lo cubro por 125.000. Yeah. La prima te baja, tú cumples y aquí todos contentos, ¿vale? Bueno, pues es una forma de hacerlo, pero creo que uno de los problemas que tenemos actualmente con los seguros es la mala fama que tiene esto de los seguros, ¿no? Que al final el seguro ha sido el producto calzado o calzador que metían las entidades financieras y que meten las entidades financieras a los clientes. Pero bien es cierto que la importancia de tener un seguro de vida cuando se tiene una hipoteca, y más sobre todo si se tiene familia, si se tiene hijos, es fundamental. Por eso yo es un producto que siempre voy a recomendar tener en cartera, pero siempre analizando si me sale mejor hacerlo con el banco, aunque me bonifique, o hacerlo por fuera. Porque nosotros nos hemos encontrado casos en los que te ahorras dinero haciendo el seguro por fuera, pese a que la bonificación de la hipoteca sea menor. ¿Vale? Entonces, sí, que al final la bonificación no te resta tanto como la diferencia que hay en el seguro. Efectivamente. Sobre todo en hipotecas con saldos muy pequeños también, ahí sí que se nota muchísimo que el seguro de vida es muchísimo más caro y lo que te bonifica a lo mejor son 3, 4 euros al mes, que por 12 pues son 48 euros y a lo mejor en el seguro estás pagando una sobreprima de 100, 150 euros, ¿no? Entonces, siempre tratamos de analizar todos esos conceptos porque al final es dinero del cliente, ¿no? Pues Jesús, nada, Sony 27, voy a aprovechar para comentar que la semana que viene vamos a hablar del sector inmobiliario en Portugal. Traeremos un gurú inmobiliario que es Máximo Forte, que nos va a hablar un poco y vamos a comentar a ver cómo está el sector inmobiliario en Portugal. Y tenemos 2 minutitos para, lo primero, agradecerte la participación en estos martes y que te despidas y nos hagas una breve cierre, conclusiones, comentarios, como tú prefieras cerrar este directo. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis, que es fundamental el dar a conocer, y uno de vuestros productos es indispensable también para todo el tema de la hipoteca, porque tienes que conocer el estado de tu inmueble que vas a comprar, que va a ser algo para mucho tiempo. Y sobre todo es eso, la parte de que todo aquel que se va a enfrentar a la compra de una vivienda con una hipoteca, que se cerciore bien de cuáles son todas las vinculaciones que tiene, todo lo que le va a implicar y todos los gastos accesorios que va a tener. Y entonces, bueno, pues que siempre puede estar de la mano de los profesionales del sector, pues para conseguir las mejores condiciones. Yo creo que en casi todas las ramas al final lo importante es asesorarte al principio. Además, en muchos casos eso es el menor coste que hay y luego lo puedes pagar muy, muy caro. Y vamos, en tu caso es que es muy común, sobre todo lo que estamos hablando, lo de las arras y meterte en operaciones que al final no se pueden digerir. Correcto. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde y seguro que más adelante repetiremos hablando un poquito otra vez del sector. Genial, muchísimas gracias. Buenas tardes. Martes IRE.
Una visión diferente del mercado inmobiliario para profesionales y particulares. El ingeniero de la edificación Jorge Carcelén reúne a las voces del sector en directo en Instagram y en diferido en YouTube e iVoox.